Ahora sí se viene lo chido. Se armó, diríamos acá. Bueno, ¿cómo Me andás? Dijiste que acordé, andabas me, bien, acor- pero va de nuevo. me acordé de un meme que fue muy popular hace unos años. Creo que eran unos chicos, unos niños argentinos que decían, esto se va a descontrolar. Sí. Algo así, Ay, algo así. sí, sí, sí. Bueno, qué Pero bueno, emoción. Mira, empecemos. es domingo, en Colombia son las 7:30 de la noche, en Argentina son las 9:30 y aquí hay 16 personas conectadas escuchándonos. Eso me alegra un montón. Vamos a ver si logramos llegar ¿qué? A unas 30 personas que nos escuchen hoy. Veamos ahí Así a los que ya 30 saben. millones. Compartan con sus amigos, díganle, súmense a este live, a este nuevo episodio de Algo que Contar. Efectivamente, tenemos mucho que contar hoy, así que bueno, aquí hay un botoncito de like, reviéntenlo y compartan esta charla con cualquier persona que crean que le puede interesar. Y bueno, yo no soy aquí el anfitrión, yo soy el invitado, así que te doy la palabra. Siéntase como en su casa. Si trajo cafecito, sírvase cafecito. Los que están del otro lado, bueno, yo no me armé nada, pero la Sí, noche está ahí en sí. pañales. Tendría que haberme armado unos mates. Me quedé sin yerba. Fallé como Argentina. Ah, no, tremendo. Oh, pero bueno, ya está. Dale, ponte Bueno, cómoda, siéntete como en tu perfil. dale, dale. Contanos un poquito sobre vos. Ya dijiste que eras de Colombia, por el acento notamos que de Argentina no sos. Pero contanos un poquito sobre vos, de dónde venís, hacia dónde vas. Bueno, me llamo Cristian. Che, me llamo Cristian. Y pues, no, pues me llamo Cristian, como mi nombre de usuario lo dice. Soy colombiano, vivo en Colombia también en este momento. No hay mucho de mí que contar así. Tengo 31 años. ¿Qué más? Me dedico a dar clases, soy profesor, trabajo en el área docente. Creo que tú también tenemos eso en común. Y más o menos el 80% de mi tiempo lo estoy invirtiendo enseñando alemán. Soy profesor de alemán. Y el otro 20% de mi tiempo lo invierto dando clases de inglés, de literatura, ciencias sociales, filosofía y en algunas labores administrativas de mi empresa. Y mi cotidianidad entera gira alrededor de compartir reflexiones del Evangelio que me suceden en mi propia vida a través de los medios digitales. Aquí en Instagram y en YouTube son como las plataformas en las que más activo estoy. Pero pues si hay gente aquí viéndome que todavía no me había conocido, los invito a que me sigan. En todas las redes sociales estoy por ahí dando lora, decimos en Colombia. Dar lora es como estoy haciendo cositas. Espacio universitario. Ay, leí universidad, dije espacio universitario, era publicitario. Sumo dos preguntas ahí a lo que vos venías diciendo y estoy leyendo un poquito los comentarios. Te preguntan, por un lado, ¿qué edades enseñás? Si te dedicas más a nivel superior, universidad, o también trabajas con adolescentes o quizás con niños. Y por otro lado, mi pregunta, yendo un poquito más ahí a tu historia personal, es decir, ¿era eso lo que querías hacer cuando eras chico? Se me surgió esa pregunta. Hey, buena pregunta. Me gusta esto que está tomando un rumbo un poco más personal. Por lo general siempre es como, hey, Cristian, ¿qué piensas que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pero no, esto es un poco más personal y me agrada. Mira, por mi formación universitaria, tengo la facultad o la formación para enseñar también tanto a niños como a adultos. Tengo una formación pedagógica integral. Y sin embargo, todo el mundo siempre se enfoca en algo específico. Y yo me he enfocado en la población joven adulta. Ese es el 90% de mis estudiantes, jóvenes de 15 años para arriba. Sin embargo, también enseño a niños. Actualmente solamente tengo una clase de alemán para niños, no doy más. Todo el resto de mis clases son para adultos, pero tengo una clase para niños. Pero en la empresa en la que trabajo, igual sí tienen una oferta grandísima para niños también, para adultos, solo que mi área en la que decidí enfocarme es más la población joven, adulta. Creo que tengo Claro. más feeling con ellos. Te sentiste más cómodo por ahí, digamos. Es como otro diálogo. Los niños son muy receptivos Y a todo lo que uno enseña,
pero es como que con los adolescentes sobre todo y los jóvenes uno puede tener otro tipo de diálogo, de debate, de charla más Total. por Sí, no, otro lado, ¿viste? a mí me encanta la dinámica con los niños, solo que es sencilla la cosa. Con los niños no se interactúa de la misma forma que se interactúa con los adultos, ni con los jóvenes. Exacto. Es una dinámica de interacción totalmente diferente. Y a mí me gusta mucho la dinámica que tengo con jóvenes y adultos, precisamente porque soy una persona muy dada a hablar y Claro. que me respondan aquello de lo que yo hablo y creo que eso sucede más en un contexto donde hay jóvenes adultos. Y en cuanto a la otra Ujú. pregunta que me hiciste, que me parece muy bonita, mira, te voy a contar una historia. Yo cuando era chiquitito, pongámosle unos 4 o 5 años, me gustaba mucho una comida que en Colombia llamamos mazamorra. Yo sé que eso es muy colombiano, probablemente no lo conocerán en otros países, los pongo en contexto. La mazamorra es básicamente maíz cocido, y cuando el maíz se cuece, suelta suelta una agüita de color amarillo, más o menos. Esa agüita de color amarillo del maíz cocido, en Colombia posteriormente se pone en un plato, se le echa un poquito de leche, se le raya un poco de caña de azúcar y eso es un plato que llamamos mazamorra. La mazamorra en Colombia es muy popular que la vendan vendedores ambulantes. Por lo general andan en bicicletas, tienen unas ollas muy grandes ajustadas en su bicicleta y ahí tienen unos tarros grandes de mazamorra y venden porciones de mazamorra, van pasando por la calle, es una bebida muy tradicional, una comida muy tradicional, no la consigues en ninguna tienda, es muy de gente que la prepara en su casa y sale por las calles vendiéndola. Eso no lo consigues en ningún supermercado ni en ninguna tienda. Eh, y las porciones son muy baratas, son porciones que cuestan, mira, una porción de mazamorra cuesta 50 centavos de dólar. Es muy, muy barata. Y bueno, ¿por qué te cuento esta historia? Porque a mí me fascinaba cuando yo era chiquitito ver al vendedor de mazamorra que pasaba por el bloque de donde yo vivía, por la calle donde yo vivía, y me fascinaba porque lo tradicional en Colombia es vender mazamorra pasando en su bicicleta o en su moto con una corneta. El vendedor de mazamorra se reconoce porque siempre tiene una corneta y toca la corneta. Claro. Entonces uno sabe, ay, es la mazamorra, viene, hoy quiero mazamorra para el almuerzo. Entonces yo me emocionaba mucho cuando el vendedor de mazamorra de mi barrio pasaba tocando la corneta y yo veía a ese hombre pasar con sus tarros gigantes ajustados a su bicicleta y como mi mamá Un paraba a sueño. comprarle, le pasaba una olla y él le servía unas 5 porciones de mazamorra y yo veía a ese hombre con la corneta y con su bicicleta y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Me Así encantó. que, Ayelen, mi primer sueño de vida, el primero que apareció en mi corazón desde muy chiquito era ser vendedor de mazamorra. Yo De mazamorra. quería vender mazamorra, quería tener una bicicleta con unos tarros ajustables en la parte de atrás, quería tener mi corneta. Tanto lo quería que me acuerdo que cuando yo cumplí unos 5 años, en noviembre pongamos, de 1995, mi regalo de cumpleaños fue un triciclo. Mi papá me regaló un triciclo, pero bueno, el triciclo era un triciclo normal, pero mi papá, se encargó de que mi regalo él lo modificara y le ajustó unos tarros de mazamorra gigantes en la parte de atrás. Y mi Me encantó. triciclo, él me lo regaló con esos tarros ya ajustados y con una corneta. Y yo fui el niño más feliz del mundo porque yo salía por el bloque de mi barrio a vender mazamorra imaginaria a los vecinos Ay. y, y yo me sentía realizado. Me sentía totalmente en el punto más alto de mi vida. Ese fue mi primer sueño, ser vendedor de Me mazamorra. encantó. Me encanta porque esa sencillez de niño que con tan poco es tan feliz. Y después, bueno, vienen los mandatos sociales de cómo vas a dedicarte a vender mazamorra. Sí. Pero Aunque yo quiero la que vida ahora, cambia, después, ¿no? te tenés que conseguir ahora una bicicleta y salir a vender, aunque sea por hobby.
Por Y supuesto. hacer feliz a ese niño. Y mira que bueno, después las cosas van cambiando, los niños cambian mucho de opinión. Yo nunca tuve esos sueños como, no, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, que a los niños siempre les preguntan, ¿qué Mm, quieres ser? No, astronauta, bombero, policía, es como lo más común que uno escucha. claro. Médico, yo nunca tuve eso en mente. Mi primer sueño fue ser vendedor de mazamorra. Después de eso recuerdo que yo cambié, sí, porque la gente cambia, los niños también, y mi sueño posterior fue ser payaso. Yo quería ser Bien. payaso. Es más, tengo fotos de cuando me disfracé de payaso porque molesté tanto a mi papá y a mi mamá diciéndoles que yo quería ser payaso que me compraron un disfraz de payaso y me llevaron un día entero. No era Halloween, ni siquiera era Halloween, pero me pusieron un disfraz y era un domingo y a donde fuimos a dar vueltas a un parque, al centro comercial, sí, día familiar, fuimos a un restaurante a comer y todo el día yo tuve mi disfraz de payaso puesto porque yo quería ser payaso. Buenísimo. Eh, Pero para, eso ¿por qué fue, payaso en Halloween? ¿No se supone que el payaso hace reír y que Halloween es de miedo? pues, ¿O querías pues, ser un payaso de miedo? no, quería ser un payaso, Ah, de los que hacen reír, de los sí, divertidos. Y pues yo no quería esperarme hasta Halloween para poder ser payaso, entonces claro, por no me acuerdo disfrazarte, exactamente digamos. la fecha, no me acuerdo exactamente la fecha en que fue, pero fue un día X, un día muy normal, ponle un, Claro. no sé, un 25 de julio, y por ahí estaba yo dando vueltas por la ciudad vestido de payaso con mis papás. Eh, Eso fue más o menos a la edad de Qué lindo que 6 tus años. padres te apoyen también en esos sueños, o sea, que estén Eh, ahí, que te compren el disfraz, que te agreguen los detalles para el triciclo. No es común, está Eso fue bueno. genial. Eso fue genial. Sí. Y posteriormente de niño, me acuerdo el último sueño que tuve de niño fue ser cura, ser sacerdote católico. Eh, esto fue porque cuando yo acompañaba a mi mamá a misa, yo veía que ella a veces, no siempre, pero a veces iba a confesarse, Mm, y en mí esa imagen de mi mamá confesándose me causaba mucha curiosidad, y yo veía que dentro de esa cajita había una persona vestida de negro escuchando lo que mi mamá decía al otro claro. lado. Esa idea me fascinaba. Yo ignoraba todo el contexto, no sabía qué se hacía ahí, no sabía lo que pasaba o por qué lo hacía, pero me fascinaba la imagen de la persona sentada, la persona vestida de negro sentada, escuchando a mi mamá. Y Escuchando. claro, pues yo quería ser esa persona porque con tanta atención escuchaba a mi mamá, entonces yo le dije a mi mamá que yo quería ser cura y a mi mamá, pues que siempre ha sido católica muy devota, le emocionó la idea y Claro. así como me dieron triciclo para ser mazamorrero, así como me compraron un disfraz de payaso en una fecha que no era Halloween, también me compraron entonces una sotana para ser sacerdote. Wow. Entonces, ¿Cuántos años tenía para ese efectivamente, entonces? creo que tenía 6 años, tal vez, porque a los Ah, 4 quería chiquito. ser mazamorrero, a los 5 quería ser payaso y a los 6 quise ser cura. Entonces, Buenísimo. ese fue mi tercer sueño de niño, fue lo que yo quise ser. Ya después de eso vinieron otros sueños, pero ya un poco más monetizables, que fue como en la Claro. pubertad, en la adolescencia. Pero de niño, mis sueños de niño fueron esos, sacerdote, payaso y mazamorrero. Y en todos, Muy bueno. mis papás siempre me apoyaron y me compraban los disfraces o me hacían los arreglos del triciclo, etcétera. Sí. Claro. Y Muy ya bueno, me hizo acordar que. después llega la adolescencia y allá llegan diferentes pensamientos a mi mente y ya que quiero ser médico, que quiero ser ingeniero. Tuve Claro. un revoltijo en mi cabeza porque no sabía qué decisiones tomar hasta que no fue sino hasta los 22 años que dije, hey, quiero ser profesor. Tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a tomar esa decisión. Claro. Muy bueno. Por ahí en el chat van comentando, te preguntan si sos hijo único. Y bueno, les causa ternura tu Eh, anécdota. Hijo único, pues la gente de pronto que me sigue ya hace un tiempo sabe que tengo 2 hermanas. No, no soy hijo único, tengo 2 hermanas, que
bueno, no me acuerdo los nombres de usuario de sus cuentas, pero si en algún momento me empiezan a seguir, yo por ahí a veces las etiqueto para que sigan a mis hermanas. Son menores que yo. Yo soy, Somos... yo soy el hijo mayor. Mis hermanas llegaron Ah, bien. mucho tiempo después de mí, así que yo disfruté bastante tiempo toda la atención de mis De papás. hijo único. Bien, bien. Bueno, y bueno, me decías que ahí de más grande, entonces ahí como que fuiste, llegó un momento que dijiste, bueno, quiero hacer esto, quiero ser profesor. ¿Tuviste alguna crisis después vocacional con eso? ¿O cuando lo descubriste fue como, es por ahí y realmente fue, seguiste por ese camino? Yo en algún momento cuando terminé el colegio, me sentí muy presionado para estudiar algo y decidí tomar una decisión rápida sobre qué hacer con mi vida, si ir a la universidad o qué onda. Esta presión yo la sentía porque probablemente algunas personas se sentirán identificados y es que uno sale del colegio y muchos de nuestros amigos ya tienen clarísimo lo que quieren hacer con su vida. No, yo vengo de familia de ingenieros, yo voy a ser ingeniero como mi papá, como mi abuelo, como mi tío. Otros dicen, no, yo vengo de familia de médicos y mi abuelo, mi tío, mi papá y mis primos son médicos, yo voy a ser médico. Algunas personas lo tienen muy claro. Y yo tenía de esos amigos que la tenían reclara. Mm, Voy a estudiar economía, voy a estudiar derecho, voy a estudiar medicina, voy a ser ingeniero, la tenían clarísima. Y yo, el hecho de que mis amigos tuvieran ideas tan claras sobre su futuro me hacía a mí sentirme súper presionado porque mis papás, mira, mis papás son personas que escasamente terminaron la escuela y mm. después ellos eran novios, eran muy jóvenes y bueno, ya saben, un hombre y una mujer se amaban mucho y no estaban casados, pero pues bueno, las cosas pasan, ¿no? Entonces les llega una bendición pues yo era la bendi, ¿no? La bendición Y ahí ahí. lo vendí. Y claro, la Bendy cambia la vida de cualquier persona y efectivamente la vida de mis papás tuvo que tomar otro rumbo. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, así que yo nunca supe lo que era venir de una familia de médicos, de ingenieros, de lo que sea, ¿no? Mis papás, yo nací, ellos tuvieron que ser creativos para encontrar la forma de ganar dinero para sostenerme. Y vendían, mis papás vendían, eran personas que vendían cosas así, así que yo nunca tuve un referente profesional. Por lo tanto, cuando terminé la escuela, no sabía qué hacer. Empecé a pensar entonces en qué soy bueno. Estudia y dedícate a aquellas cosas en las que eres bueno. Y mira que yo en el colegio nunca fui una persona que sobresaliera en muchas cosas. Uno siempre veía al compañero que era súper bueno en matemáticas, súper Mm, bueno en química, súper bueno en todo. Yo era súper malo en todo yo era malo. Yo era de las personas que tenía un pésimo rendimiento académico y que constantemente el director de la escuela llamaba a mi casa a hablar con mis papás para citarlos a una reunión y decirles, tenemos que hablar sobre el rendimiento académico de su hijo. Ese era yo. Eh, y como nunca me sentí bueno en nada, algo que mm, a mí me salvó la vida, que de hecho hace poquito publiqué en una historia, porque creo que un adolescente que no se siente bueno en nada empieza a tener muchos problemas emocionales y pues yo los empecé a tener, pero algo que a mí me salvó la vida fue la música. Fue empezar a escuchar música y encontrarme alguna vez cambiando mm. canales con MTV un video musical de una banda que se llama Blink 182 o Blink 182 y me gustó mucho, me llamó mucho la atención ese video musical porque estaban corriendo desnudos por la calle y eso me llamaba mucho la atención, como, ¿cómo así que están corriendo desnudos por la calle? Y empezó a llamarme la atención, me fascinó esa banda. Mi modelo a seguir se volvió el baterista de la banda, que si hay fanáticos de Blink por aquí conectados saben que se llama Travis Barker y me entró la pasión por querer aprender a tocar batería, después querer aprender a tocar Mm. guitarra, y uno se mete en el cuento y después quería aprender a tocar piano, etcétera. Y mis papás siempre me llevaron la corriente, sí, fueron muy de apoyarme con todo lo que yo quería y vieron que, bueno, el muchacho tiene ganas de aprender a tocar batería, pues metámoslo a clases de batería y empecé a aprender a tocar batería y mira que sentirme que progresaba en eso fue lo que me Mm, salvó a mí en la adolescencia de tener una crisis de cualquier tipo o pasar por depresiones, etcétera, porque por fin me sentía bueno en algo. En la escuela mm, todo me iba mal, todo. Pero cuando yo me sentaba en la batería, cuando tomaba mi guitarra, cuando me sentaba en el piano,
era bueno. La gente me aplaudía, mis abuelos, mis papás estaban orgullosos y no les causaba yo ningún tipo de orgullo con las matemáticas o con la química en la escuela, pero a mí me salvó la vida eso, que me aplaudieran otras cosas, por ejemplo, la música. Puedo decir que literalmente la música me salvó la vida, así que lo único en lo que yo era bueno era haciendo música y, y escuchando música, que casi que toda era en inglés. Aprendí a hablar inglés también. Yo nunca tomé un curso de inglés como tal. Yo aprendí a hablar inglés escuchando música. En algún momento me volví bueno entonces en inglés y esas dos cosas me salvaron. Así que cuando yo salí del colegio y no sabía qué rumbo tomar mi vida, lo que dije es, ¿en qué eres bueno? Pues en lo único que soy bueno es en música. Así que tomé un examen de ingreso a la Facultad de Música de la Universidad de mi ciudad, el conservatorio. Pasé el examen con buenas notas y empecé a estudiar música. En el primer año de estudiar música me fue muy bien, tuve un buen desempeño, pero me di cuenta que la música era mi hobby, no mi profesión. Son dos cosas distintas. Sigo amando la música, pero una cosa es dedicarme a la música como mi profesión y otra cosa es dedicarme a ella como hobby. Y en ese primer año descubrí que era mi hobby. La música está en mi Y vida para ser mi hobby. en ese estudio en la universidad era para, o sea, el título te habilitaba, digamos, para ser profesor de música o para ser músico. Viste que depende de las orientaciones o del La lugar, va por otro orientación, lado. la orientación en el programa académico en el que yo fui admitido era para ser profesor de música. Ujú. Sí. Y Bien. me fue muy bien, pero decidí que no, que la música era solamente mi hobby. Y Ujú. después de eso tuve todo un proceso de existencial en el que no sabía qué rumbo tomar. Yo ya tenía 17 años, una edad a la que mis amigos ya estaban en su segundo año de universidad y yo Mm. estaba renunciando a mi primer año. Ahí fue donde Claro. decidí, no sé qué hacer, no tengo ni idea qué hacer con mi vida, solo soy bueno en música y mira, me di cuenta que no quiero que sea Y mi no, profesión. Entonces claro. no sabía qué hacer, estaba totalmente perdido y bueno, perdido en términos de no saber qué decisión tomar. Y Mm. pasaron ya muchos años a través de los cuales fui aprendiendo otras cosas y tomando decisiones hasta que, mira, tenía 17 años cuando renuncié a mi carrera de música y no fue sino hasta mis 22 años que dije, quiero ser profesor. Entonces Mm. esa es la historia. Tuvieron que pasar muchas cosas para llegar a ese punto en el que estuviera totalmente seguro que podía ser profesor, en el que me di cuenta que era bueno en otras cosas, como por ejemplo enseñando, comunicando Mm. ideas y que la gente las entendiera. Me di cuenta que de alguna forma era bueno en eso. Y creo que es algo que no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene esa habilidad de enseñar, de que tú expliques algo y que los otros te entiendan. Y eso fue lo que yo descubrí en mí, que tenía Mm. ese, si se le puede llamar, talento de enseñar. Y dije, quiero enseñar, pero no quiero enseñar música porque eso ya me había dado cuenta que no era para mí. Así que fue que me enfoqué en los idiomas, que era otra cosa que aprendí a desarrollar, otra habilidad que desarrollé. Aprendí a hablar inglés, luego pues viví en Alemania también, así que aprendí a hablar alemán y otros idiomas. Me di cuenta que para mí me resultaba muy fácil coger un idioma nuevo y hallarle lógica. Y Mm. así como le hallaba fácilmente lógica, me parecía muy fácil explicar esa lógica a otras personas. Y ahí fue cuando tomé la decisión, hey, quiero ser profesor. Tenía 22 años, mira, a mis 22 años fue que me di cuenta de lo que quería hacer. Y 22 años a los cuales si yo veía a mis amigos de la escuela ya todos habían terminado sus Mm. estudios universitarios, probablemente estaban empezando ya estudios de posgrado. Algunos ya estaban ganando unos cuantos millones en algunas empresas y pues yo todavía vivía de mis papás en esa época. Pero cada quien tiene su reloj y mi Mm. reloj era ese y me sentí muy satisfecho de llegar a tomar una decisión firme y en la que me sintiera seguro a una edad un poco más tarde que los demás, pero creo que fue una gran bendición haberme dado cuenta de lo que quería y estar seguro de eso en ese momento. Está buenísimo, ¿no? Es como que se pueden rescatar un montón de cosas ahí de todo lo que vas contando. Y es interesante también porque uno dice, bueno, en la idea tradicional de profesor, si supuestamente en la escuela no te iba bien, ni ahí te imaginabas del otro lado. O sea, si como alumno no eras bueno, digamos, como, ¿cómo me imaginaba yo enseñando, no? Y me encanta, porque es como,
tan relativo, es un proceso tan personal de cada uno. Y está bueno también para aquellos que, no sé, si hay algún adolescente escuchando, alguno de nuestros alumnos por ahí, y también con esa crisis de, uy, ¿qué hago? Porque está esa presión de termino el secundario y tengo que estudiar algo. No sé si te iba a preguntar si vos también sentiste la presión de decir, mis padres no tuvieron un título, tengo que tenerlo yo. ¿Tenías esa presión? Quizás no familiar, pero personal, ¿viste? Decir, yo tengo que hacerlo, ¿no? Y como obligarte a eso. Mira que O esa por presión yo mandato social. nunca la sentí. Yo le agradezco mucho a mis papás que me hayan apoyado Mm, tanto en todas las decisiones locas que yo tomé para mi vida, decisiones en las que a veces simplemente quería intentar algo y no me gustaba y renunciaba a eso. Y ellos me apoyaron en todo. Tuve unos papás muy condescendientes en ese sentido y nunca llegué a sentir ningún tipo de presión por ellos. Si en algún momento sentí presión fue por mis amigos, pero nunca claro. por mis papás. Yo le dije a mis papás, quiero estudiar música y bien, adelante, todo bien. Sí, Mm, cuando renuncié les dije, ya no quiero estudiar música y me dijeron, bueno, pues haz está lo que bien. quieras hacer, en lo que te sientas cómodo. Eso sí, algo que siempre me decían mis papás es, no te quedes quieto. Si vas a dejar de estudiar Mm, música, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer? Y yo no, pues no sé qué estudiar. Entonces mis papás me dijo, entonces ponte a trabajar. Me dijeron mis papás, ponte a trabajar. claro. Y me puse a trabajar y trabajé en restaurantes, en una pizzería, entregando publicidad en la calle. Y creo que ese tipo de cosas también contribuyen a Mm, a que uno a que uno le aporten cosas positivas a la vida, ¿sí? mm, sí. Importante no es tanto que a mis 16 años yo ya sepa qué voy a hacer el resto de mi vida. Lo importante es que haga cosas y que me descubra a mí mismo, que me conozca a mí Mm, mismo. Y yo a mis 16 años simplemente no sabía qué hacer, estudié música y renuncié y me puse a trabajar en restaurantes, pizzerías y diferentes cosas. Y posteriormente me fui a vivir a otro país. En ese otro país hice también muchísimas cosas que no tenían nada que ver con una formación profesional universitaria, sino que simplemente me dediqué a vivir y tener experiencias. mm. Y eso, de alguna forma, también lo orienta a uno y le ayuda a uno a tener un camino por donde andar. Y ese fue mi camino. Nunca sentí presión por parte de mis papás. Ellos, aquí en Colombia tenemos una palabra que es alcahueta. No sé si está en otros países. Alcahueta es que todo lo que la otra persona diga, yo voy a decir sí. Eso es ser muy Mm, alcahueta. Entonces mis papás eran mm, muy alcahuetas conmigo y cualquier cosa que yo les decía, no, pues quiero estudiar música, adelante, hazlo. claro. Ya no quiero estudiar música, ok, no la estudies, ¿sí? Voy a trabajar en un restaurante, oh, genial, ¿no? Eso te enseña disciplina, ganar tu propio dinero, administrar tus recursos. No, ya no quiero trabajar en restaurante, quiero irme a vivir a Alemania. Mis papás, ok. Ah, bueno. Pero es que Y también eso fue muy genial. hay Pero te debo decir que sí me emociona cuando ya decidí qué hacer con mi vida, que quería estudiar mm, para ser profesor y terminé estudiando pedagogía y lingüística. Debo decir que llegando al final de mi carrera, solo al final, ni siquiera mm, al comienzo, fue al final de mi carrera, donde me emocionó la idea de, de tener un título universitario, pero únicamente para causarle un poco de orgullo a mis papás. Sí debo admitir mm, eso. Es más, tener un título universitario ni siquiera fue un deseo mío así como quiero tener un título universitario. No, yo cuando me puse a estudiar pedagogía y lingüística fue porque yo lo deseaba. Me claro. gustaba tanto, tenía tantas ganas que simplemente me metí ahí, nunca tuve en mente como, quiero ese título, lo quiero. Simplemente en algún momento al final de la carrera quería tener el título no por mí, sino por mis papás, porque sería yo la primera persona en la familia de todos los López, Claro. de mi línea, de mi línea de descendencia que tendría un título universitario. Y eso a mí me causaba emoción, pero solo por ellos, solo por mis papás, porque es más, cuando tuve mi ceremonia de grado y eso, me dieron mi título, me tomé unas fotos y pues bueno, mi título en este momento debe estar debajo del colchón de mi cama, no sé, por Sí, ahí. sí, sí, sí. Tal cual. Sí, no, pero en todo este relato se me venía a la mente una frase que también uno lo puede aplicar para otros ámbitos, por ahí vos lo usás también en el ámbito espiritual, el hecho de que la vida no se trata tanto de la meta, sino del camino, del proceso y de la búsqueda.
Y está bueno eso de decir de que cada persona se dé el espacio. Y aunque ya tenga su título y aún así quiera seguir buscando por otro camino, que lo haga. No es como que, uy, tengo el título, ya está, llegué, fin. Es como, ahora me tengo que dedicar a esto toda la vida. No, creo que constantemente uno se está descubriendo a sí mismo, uno se está desafiando cosas nuevas, pasan cosas como si te viene una pandemia y ahora ¿quién sos? ¿Qué haces en medio de eso? Las circunstancias también nos van moldeando y bueno, si uno quiere decir Dios está ahí entre medio de eso, ayudándonos también para, no sé, acercarnos a Él, cumplir su voluntad, lo que sea, es como decir, hay algo que nos está moviendo constantemente el piso y decir, ¿y ahora qué somos? ¿Qué hacemos? Y está bueno el disfrutar de esa búsqueda, y el decir que va por ahí más que por llegar a un punto específico, ¿no? Sí, yo creo que la vida nunca se trata de metas. La vida se trata Mm. de constantes paradas en el camino. Es un constante camino en el que hacemos paradas simplemente y metas absolutas no las hay. O sea, mi meta es tener un título. Honestamente, mi meta nunca lo fue. Creo que es totalmente justificable y válido que la meta de otras personas lo sea, pero yo decidí que para Mm. mi vida no lo iba a hacer. Mi meta nunca fue el título, mi meta fue, hey, me gusta estudiar esto y lo voy a disfrutar. Si mi meta es el título, pues lo que va a pasar es que durante todos estos años voy a vivir en un constante valle de lágrimas y solamente seré feliz cuando tenga el título. Y yo creo que se trata más de disfrutar ese camino que de volver la meta, de volver el absoluto que sea solamente la meta. Claro. Aparte que uno como ser humano siempre está queriendo más y más todo el tiempo, ¿no? Entonces vas a llegar a la meta del título y o te vas a quedar en la nada porque ya llegaste a eso y vas a decir, ¿y ahora qué hago en mi vida? O te vas a dar cuenta de que vas a querer algo más. Entonces, o que sean como metas que te muevan, pero que no te definan, porque al fin y al cabo, quién sabe, ¿no? Exacto, sí, sí, ahí estoy muy contigo en eso que dijiste. Ya llegó Abner por Mm. aquí. ¿Cómo va? Este, y ahora te pregunto un poco en relación a esto de que ahora sos una persona amada u odiada en las redes, como lo quieras ver. ¿Cómo, en qué momento te transformaste, no sé si decir en figura pública, pero sí, digamos que hay mucha gente que sigue lo que vos compartís, lo que vos escribís. Acá pedimos un autógrafo. Nada, fuera de la parte de famoso, pero eh, ¿cómo fue para vos esa experiencia de pronto que tu vida llegue a otras personas? De que tu historia llegue a otros, de que tu historia de fe también pueda hacer sentir identificada a otras personas, pueda hacer reaccionar a otras personas, porque hay de todo en la viña del Señor y entre tus seguidores también. Ujú. Contame un poquito cómo te animaste primero a esto, a abrirte a los demás y a decir, bueno, cuento mi historia, planeaste hacerlo, fue de un día para otro y no lo esperabas y tuviste que ver qué hacer con eso. Todo Ayelen, tuyo. pues esta historia la he contado ya un par de veces, pero bueno, creo que habrá personas que no la conozcan. Igual cada vez que la cuento surgen pensamientos nuevos. Y es que yo solía ser una persona muy introvertida en redes sociales. Es decir, la única red social que yo tuve por años, más o menos, la primera vez que yo abrí un Facebook fue en el 2013. Y la única red social que tuve siempre fue un Facebook. Desde el 2013 hasta el 2019, la única red social que usé fue Facebook. Y era un Facebook que ni siquiera tenía una foto de perfil, que solo decía Cristian ahí mi nombre y que publicaba cosas solo cuando necesitaba recomendaciones de algo, como, hey, parceros, ¿dónde me recomiendan comprar unos zapatos de buena calidad? Y ahí alguna gente me Claro. conectaba y yo, listo, todo bien. Y ya, y a veces no lo abría por 3 semanas, etcétera. Esa era mi interacción en redes sociales. Nunca tuve ninguna otra red social, ninguna, hasta el 2019. En el 2019 es que empiezo a tener como un hito en mi vida. No voy a decir que es lo más importante que me ha sucedido en la vida, pero sí un hito, un punto que te recomiendo comprar Jordans, pero es que el peso colombiano está muy devaluado y los Jordans solo se pueden comprar en dólares y los dólares están muy caros. Roger, Compasión por Latinoamérica, por favor. like Ay, y coméntame para que salgamos de esta inflación.
Claro. O en todo caso, dejamos nuestro CBU, chicos, apoyen este Y proyecto. les dejo por ahí mi cuenta de OnlyFans para que se Claro. suscriban. No, mentiras. Bueno, sigo con esto. Ponle cuidado. Yo tuve un hito en mi vida. Esta historia ya la conocen algunas personas. Y aquí venga, chisme, chisme, que esto huele a chisme. Y es que yo estaba saliendo con alguien, estaba viendo a alguien, bueno, quiero ser más específico, estaba muy interesado en una chica y pues salíamos, ¿sí? No éramos siquiera, no éramos novios, esa época en la que como que simplemente lo único que uno quiere es conocer a la persona y después tomar decisiones. Pero yo soy una persona tonta. Yo soy tonto, yo soy de esas personas que, mira, a mí me dicen hola y con el hola me mandan una carita feliz y yo al otro día te llego a la El casa con anillo. flores. Sí, Sí. entonces, yo era muy tonto, soy muy tonto todavía y en aquella época pues no tenía ciertas herramientas emocionales que hoy sí tengo. O sea, hoy Uy, 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 sigo siendo pausa. tonto. Se me está Dime, cortando y no sé si soy yo. Es siempre tan oportuno internet. Si por ahí ves ahí que quedo está bien. tildada, vos seguís hablando. No sé la gente si Dale, se me está cortando a mí o si se está cortando a vos, pero por ahí se me está cortando. No quiero vale. escuchar la historia, no, pero vos seguís contando. Ponle cuidado. Entonces, sí, hoy sigo siendo muy tonto también. La diferencia es que hoy tengo muchas herramientas emocionales a mi disposición a través de experiencias que he tenido y también porque empecé a tomar terapia psicológica y eso me ayudó un montón. Entonces, a través de eso, he podido aprender mucho y hoy en día manejo y administro mis emociones muy bien y me siento en paz con eso. Pero en aquella época, 2019, no. Era una persona tenía 29 años y aún era muy inmaduro en cuanto a lo emocional. Y resulta que en esta época de salir con esta chica, en algún momento le quise revelar mis verdaderos sentimientos y decirle, hey, ya quiero tomar una decisión y después de conocerte quiero dar otro paso. Y pues ella me dijo, pues no, yo no siento lo mismo. Yo no Claro. siento lo mismo. Y mira, yo no quiero decir que sea una persona mala, porque también existe ese discurso de, ella me dijo que no, entonces es para qué me ilusiona, etcétera. No, no, no. Está ese discurso que uno se enoja con la otra persona, como Ujú. que, pues al fin que ni te quería y al fin que no eras tan buena como parecías. No, es una muy buena persona de verdad, muy buena persona y estaba en todo su derecho de decirme no, porque al fin y al cabo estábamos conociéndonos y la época de conocerse sirve precisamente para tomar decisiones. Mi decisión fue avanzar, su decisión fue no avanzar y está en todo su derecho. Pero resulta que yo no tenía herramientas emocionales útiles a mi disposición y lo que me sucedió a mí fue que mi vida se me desmoronó. Mm. Me sentí, sí, me sentí tremendamente heartbroken. En Colombia decimos Corazón entusado. roto. Sí, Mm. entusado. No sé si han escuchado la canción de Karol G con Nicki Minaj. Tusa. Esto es una palabra colombiana, la tusa. Claro. La tusa es precisamente un corazón roto y yo estaba entusado, supremamente entusado. Y no solo entusado, yo lloraba, no te imaginas, yo lloraba un montón en la soledad de mi cuarto. Am, Te creo. y traté de buscar a Dios para sanar ese corazón roto, porque claro, en la iglesia siempre me enseñaron, busca a Dios, Dios es la respuesta, ¿sí? Así que yo buscaba a Dios, leía la Biblia, trataba de orar y nada me alegraba. Seguía Mm. supremamente triste, estaba melancólico todo el día, no me daban ganas de ir a trabajar, los fines de semana me encerraba en mi casa y no salía, hasta que en algún momento empecé a tener como pensamientos suicidas. No llegué a cometer ninguna acción suicida, pero sí a tener pensamientos suicidas. Y yo no soy psicólogo, pero al estudiar pedagogía tengo una mínima formación en psicología y una de las cosas que recuerdo de esa pequeña formación en psicología es cuando una persona tiene pensamientos suicidas es una señal de alerta. Tener Mm. pensamientos suicidas no es normal, ¿sí? No es satanizable, pero es que no es normal. Así que yo, teniendo en cuenta esas alertas que en algún momento aprendí, dije, necesito ayuda. Ahí fue la primera vez en mi vida, a mis 29 años, que decidí ir al psicólogo, tomar terapia, y ahí empezó un proceso de sanación largo, largo y doloroso.
ahí mismo se empezó a derrumbar mi fe, la fe que yo tenía, porque creía en Dios, iba a la iglesia y leía la Biblia y, bueno, puro cristiano de corbata, ya te imaginarás, con Ujú. Biblia en la mano, que cuando predica grita amén. Ese era yo, y imagínate, aquello en lo que yo creía, en lo que estaba fundamentada mi vida, se derrumbó. Entonces, claro, eso me dolió un montón. Y cuando eso se derrumbó, empecé a dudar de todo, dudar de Dios, dudar del amor de Dios, dudar de mis creencias, dudar de los rituales, dudar de la iglesia, dudar de los mensajes bíblicos, de todo. O sea, mi vida dejó de ser fe y mi vida empezó a convertirse en duda, duda absoluta. Todo Ujú. era duda, no tenía ni idea de nada, no tenía respuestas, simplemente enigmas y un laberinto desesperante. Y en medio de todo eso me dio mucha más depresión y un vacío existencial porque ese vacío antes lo llenaba la idea de Dios y en algún momento la Ujú. idea de Dios se desapareció. ¿Y quién ocupó ese lugar? Nadie, nada ni nadie estaba ocupando ese lugar y decidí yo hacer lo que hizo esta chica conmigo, decirle no a Dios. Entonces había hecho tantos intentos de orar y como nunca me funcionaron, me sentí muy enojado con Dios y me salí al parque y me puse a caminar alrededor del parque y a susurrar. Pero mientras susurraba, en realidad yo estaba hablando, pero hablaba en voz baja y lo que hablaba era blasfemias, groserías y vulgaridades contra Dios. Imagina, no los voy a decir porque estamos en un ambiente familiar, pero sí, vulgaridades, cosas feas. Imagínate las peores palabras o las más escandalosas que existan en tu país correspondiente. Ese era el Ujú. vocabulario que yo estaba haciendo con Dios, que yo estaba usando con Dios. Estaba enojadísimo por su abandono, por no ayudarme, por no hacerme sentir amado en el momento que más lo necesitaba. Y le dije en conclusión, hasta aquí llegamos. Chao, nos vemos, adiós, hasta nunca. Y ahí empezó un verdadero proceso de acercamiento a Dios, porque fue precisamente a través de mi oración más blasfema que empecé a acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque es que esa oración tan blasfema en realidad fue la oración más honesta que yo Te pude haber hecho. limpiaste. Porque lo que tenía en mi corazón no era agradecimiento, no eran alabanzas, eran blasfemias, groserías, vulgaridades. Y hombre, si eso es lo que tengo en mi corazón, pues eso es lo que le presento a Dios. Al fin y al cabo, Jesús también Mm. enseñó, vengan a mí cansados y cargados y yo les daré descanso. Y eso fue lo que yo hice, venir a Jesús cansado y cargado. Y efectivamente le entregué mis cansancios y mis cargas y Él me dio descanso y reposo. Ahí le empecé a hallar sentido a esas cosas, ahí empezó un acercamiento a un Dios horizontal, Dios para mí dejó de ser vertical y se convirtió en horizontal, Dios para mí dejó de ser divino y se convirtió en humano, y ahí empecé a hallarle sentido a muchas otras reflexiones de los autores bíblicos, como entender que Dios, que somos templo de Dios, como entender que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Mm. Y cuando empecé a sentir eso, yo dije, hey, esto tengo que compartirlo. Esto que estoy Mm. aprendiendo, tengo que compartirlo. Y esa fue la primera vez en mi vida que me abrí una cuenta en otra red social que no fuera Facebook. Me abrí una cuenta en Instagram. Mm. Y empecé a compartir cosas y al comienzo había opiniones muy divididas, como tú dijiste previamente, algunas muy de, hey, a mí también me ha pasado eso, y otras muy de, ¿cómo se te ocurre Cuidado, es decir esas peligroso. cosas? Sí, ¿por qué dices Sí. eso? La palabra de Dios dice tal cosa, tú eres un falso maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, al comienzo todavía estaba en un proceso de aprendizaje, así que ya te imaginarás, empezaba yo a comentar y a tratar de ganar las Mm. discusiones en los comentarios. En algún Ujú. momento le perdí importancia a eso y empecé a crecer también espiritualmente y otras cosas Mm. empezaron a ser más importantes. En algún momento sí hubo muchos haters que decían cosas feas en los comentarios, pero mis publicaciones eran tan directas, mis posts, mis historias, que creo que en algún momento simplemente los haters dijeron como, hey, ya no voy a seguir a este tipo. Y Ya está. siento que en este momento la comunidad de mis redes sociales la compone la gente que realmente quiere estar ahí, porque hace mucho tiempo que no recibo comentarios de hate. Creo que en algún momento publiqué cosas ya tan polémicas que muchas personas dijeron Total. seguir, ¿sí? Entonces, últimamente la comunidad que está en mi perfil muestra mucha aprobación, Mm. me siento muy apoyado,
y eso es bueno. Y más o menos así es que surgió esta labor a la que yo me dedico en redes sociales con Claro. toda esa historia que les acabo de contar. Ahora, toda esa búsqueda y todas esas reflexiones, ¿tiene que ver con una búsqueda personal o hubo personas que de alguna manera influenciaron en esa, no sé si decir corriente de pensamiento, no me gusta la palabra, pero se entiende el punto al que voy, ¿no? Es decir, ¿hubo personas que te acompañaron en esa búsqueda? ¿Leíste a otros autores? ¿Escuchaste a otros pastores? No sé, como buscaste por otro lado con otras personas, ¿o fue una búsqueda muy personal o un estudio de decir, me senté y me puse yo a desarmar y a ver qué me decía Dios directamente acá, ¿no? Buena Digo, porque a pregunta. veces usa... Sí, mira, el proceso inició de manera muy personal, una búsqueda muy personal. Estoy hablando del año 2019. Eh, la iglesia, en la congregación donde yo me reunía habitualmente, fue muy reacia con las preguntas que yo empecé a hacer. No los culpo. Hay Empezaste con personas también preguntas, que, bien. hay personas que se llenan de rencor contra la congregación. Yo nunca llegué a llenarme de rencor. Simplemente creo que las personas reaccionaron con las herramientas que tenían a su disposición y pues hombre, no los culpo. Muy probablemente en algún punto de mi vida yo hubiera reaccionado de la misma forma y todos estamos en un proceso de aprendizaje, en el camino de aprender del Evangelio. Pero sí, el hecho real es que ante mis preguntas la congregación reaccionó de una manera muy reacia y no hallé mucho acompañamiento pastoral en el proceso. Debo decir, sin embargo, que mis amigos de la congregación, los chicos, los parceros, aunque tampoco compartían mis preguntas, sí fueron personas que me mostraron su amistad y su acompañamiento en el proceso, ¿sí? Independientemente de que ellos no tuvieran esas preguntas que yo tenía o que incluso no estuvieran de acuerdo con esas preguntas tampoco, pero sí estuvieron ahí, estuvieron presentes. Eso fue muy bueno, tener ese acompañamiento. Mis papás, Sí. que no son personas particularmente religiosas, ya te imaginarás, tradicionalmente católicos, como muchas familias latinoamericanas, como que no es lo central en su vida, pero es la tradición, entonces lo hacen. Así que mis papás fueron muy abiertos conmigo, también fueron parte del proceso de acompañamiento. Eh, y, pero la búsqueda en sí fue más en la intimidad de mis procesos, de mi cotidianidad. En algún momento, digo yo, por obra de Dios, algunas personas lo llamaríamos también coincidencia, pero yo quiero creer que fue obra de Dios, me topé con una publicación en Facebook de una cuenta que se llama @teocotidiana. Los invito a que la sigan si no la siguen. En algún momento de 2019, eso fue ya hace 2 años, me topé con una publicación que me llegó al corazón y yo dije, hey, esto es lo mismo que yo estoy pensando, esto es lo mismo que yo me estoy preguntando. Empecé a seguirlos y fue sanación para mí poder familiarizarme con todos esos mensajes. Y en algún momento de mi vida, pues bueno, pasaron muchas cosas, también empecé a ser muy activo en redes sociales y me empecé a relacionar con otras personas que se iban preguntando cosas muy parecidas a mí. Y el proceso fue así, inicialmente solo, luego con las reflexiones de Teo cotidiana, luego leyendo unos cuantos autores, empezando a leer un poco de historia, de teología, hablando con personas que pensaran diferente y empezando también a hacer y ser iglesia de otras formas que no fueran solamente yendo al edificio y, bueno, teniendo un culto que dure 2 horas. A mí me sirvió muchísimo, de pronto estás familiarizada con la iniciativa que yo tengo de Biblia, Tertulia y Café, que lo empecé a hacer en mi ciudad, que son reuniones abiertas en una cafetería en donde llega la gente que se le dé la gana a hablar de la Biblia y a tomar café o a comer pizza. Y eso lo hacemos cada fin de semana. Y eso para mí es iglesia. Esa para mí fue mi iglesia, se convirtió en mi iglesia y llegaban gente de todo tipo, ateos, agnósticos, católicos, evangélicos, y escuchar a gente que pensara diferente para mí también fue parte del proceso de, de sanación y de aprendizaje. Y ese es más o menos como fue avanzando. Qué lindo. Sí, creo que también en el 2020 es como que pronto fue como la bomba ahí, ¿no? Donde aparecieron este, más personas y se empezó a armar como una red de muchos que estudiaban lo mismo, ¿no?
¿Se me escucha, no? Sí, Sí, te sí. escucho. Quedó todo en silencio de golpe. El efecto de la pandemia que hizo que tantas actividades se virtualizaran, Mm, hizo también que de alguna forma mi contenido se popularizara no solo en Colombia, sino en otros países. Yo nunca esperé llegar a tener tanto impacto, aunque mi cuenta es una cuenta pequeña, la verdad, yo no tengo una cuenta grande. Pero nunca esperé, por ejemplo, que gente de Argentina me empezara a seguir, gente de México, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú, y sí. que me escribieran. Y bueno, si del cielo me caen limones, pues aprendo a hacer limonada, así que mi perfil en algún momento se convirtió simplemente, al inicio era simplemente un perfil que compartía reflexiones de Dios y posteriormente se convirtió en un perfil pastoral y hoy en día es eso. La Mm. gente me escribe, les brindo acompañamiento pastoral totalmente gratuito también y también en medio de eso me dedico a seguir compartiendo las reflexiones, ya sea Claro. por este medio o por YouTube. Síganme en YouTube, por favor, suscríbanse a mi canal. Es gratis y me hacen feliz. Entonces, mire, tiene beneficios por donde quiera que Dios. lo vean. Y, y eso es más o menos como ha sido la pandemia. Sí, bueno, con todo lo malo que trajo, creo que también le trajo Mm. bendición a algunas personas en cuanto a lo espiritual, debido a la conexión que pudimos generar y he experimentado en mi vida muchísimas bendiciones de Dios a través de la actividad en redes sociales, hacer amigos nuevos, conocer gente maravillosa y estoy muy feliz de lo que trajo la pandemia a mi vida, de lo que Ujú. incluso cuando estuve enfermo de COVID hace un par de semanas, también sucedieron cosas bonitas y me alegra que en medio de las cosas negativas que ocurren, que no creo que Dios cause las cosas negativas, creo que en medio de la desgracia, no es que Dios Mm. cause la desgracia, pero Dios sigue viniendo a mi vida a ocurrir en medio de la desgracia. Y es ahí donde le hallo sentido a que Él mismo se llame el consolador, porque Mm. su función es esa, es en medio de la oscuridad, en medio de la desgracia, vengo a acompañarte, vengo a consolarte. Yo no causo la desgracia, pero en medio de la desgracia vengo a estar contigo. Estoy Y ahí, claro. eso es lo que siento que ha sido Dios en mi vida, y lo que dejó la pandemia, consuelo de Dios, lo que me dejó también haberme enfermado de COVID hace un par de semanas, Mm. fue consuelo de Dios y acompañamiento. Y cómo te has encontrado, digamos, con Dios a través del otro? O sea, me gusta mucho ese concepto de que somos templo del Espíritu Santo, entonces yo puedo ser una imagen, aunque imperfecta, de Dios y vos podés ser una imagen de Dios para el otro, ¿no? El otro es una imagen de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo te has encontrado vos al hablar con personas que quizás no creían lo mismo que vos, que quizás estaban desde, como desde el otro lado, desde lo contrario? ¿Cómo te has encontrado con Dios en esos encuentros o en esos diálogos con el otro? Yo me he ¿Hay alguna encontrado con experiencia Dios. que te haya, perdón, hay una experiencia así que te haya marcado o un momento inesperado de una persona que vos no te imaginabas y dijiste, ahí estaba Dios? No sé, como lo viste de una manera muy clara donde menos te imaginabas. ¿Alguna anécdota o algo así que quieras compartir? Am, Hay muchas, hay muchas. Mm, Yo, cuando empecé a entender a Dios de manera horizontal, a entenderlo como carne, Dios hecho mm, carne, fue donde cambió mi percepción sobre el otro. Cambió mi percepción inicialmente sobre los haters, porque me, mm, no sé, me incomodaban un poco, pero cuando yo escuchaba a Jesús decir cosas como, si te golpean una mejilla, pon la otra, o si te piden el abrigo, dales también los zapatos, etcétera, empecé a entender al otro de manera diferente, entender al otro como una extensión de mi propio ser, entender al diferente como imagen de Dios. Al fin y al cabo, todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios habita en todo ser humano, no solo en el que piensa igual a mí, en todos. Y mi llamado es a amarlos, especialmente a los diferentes. Ahí le empecé a hallar sentido a las palabras de Jesús cuando decía, por ejemplo, de nada te sirve amar a los que te aman. ¿Qué ganancia hay? Es lo más lógico. La ganancia está en cuando amas a los que te odian. Ahí sí hay mucha ganancia.
Y claro, pues yo amo mucho a la gente que piensa igual a mí, genial, y somos amigos, maravilloso, es maravilloso, pero eso es la dinámica normal de la vida. Ahora, si quiero hacer ganancias y tesoros en el cielo, es donde el reto está en amar al diferente y es donde me propuse amar al hater. Ese hater que me decía, ah, eres un falso maestro, sí, ya lo dice la Biblia, que vendrán engañadores. Amar a esas personas es un reto. Amar, amar a esas personas que tienen una opinión política diferente a la mía, sobre todo la política que despierta tanta visceralidad en nosotros, eh, las diferentes orientaciones sexuales también y demás. Pero es ahí donde está el diferente a mí. Diferente no quiere decir solamente que sea de derecha o de izquierda, o que si yo soy heterosexual, que el otro sea homosexual. No, diferencia está en todo. Todo lo que no sea como yo, mi reto es amarlo. Y el llamado del Evangelio, sea con quien sea, va a ser siempre el mismo. Es diferente a ti, ámalo. Esa es la respuesta. Ámalo. Y tenemos que dejar esa concepción del amor, de que el amor son solo besitos que le doy a mi pareja. No, el amor no son los besitos que le doy a mi pareja. El amor es convertir al diferente o reconocer al diferente como objeto de la gracia divina también, que así como la gracia ha sido derramada sobre mí, sobre ese otro diferente a mí, tal vez ateo, con otra orientación sexual, con otras ideas políticas, hey, sobre esa persona también ha sido derramada la gracia divina, esa persona también es templo de Dios, esa persona también es imagen y semejanza de Dios. Y yo he dicho en varios lives que yo he hecho que hay personas que a mí me incomodan, ¿sí? Personajes políticos, personajes de la vida pública que a mí me incomodan, pero mira que siento que he hecho grandes avances porque me he dedicado fuertemente a orar por esas personas. Y mira, me pongo a orar por ellos y cuando oro me conecto de alguna forma con ellos, los dejo de ver como la figura pública que son y los empiezo a ver como hijos, como hermanos, como esposos, como padres. Y es ahí donde mi percepción del otro cambia porque me empiezo a conectar con lo que tenemos en común, que es la humanidad. Tenemos una humanidad en común y ahí me compadezco del otro y me siento muy bien y muy en paz en mi vida, que hoy en día yo pienso en esas personas, en esos personajes políticos que solían causarme un revoltijo en las entrañas, ¿sí? Con esos personajes públicos que cuando los escuchaba me despertaban tanto rencor. Hoy me siento tan en paz que pienso en ellos y no me causan nada. Siento incluso compasión, no voy a decir que son mis mejores amigos, no lo son, pero siento una compasión y siento paz al pensar en ellos y creo que eso lo he logrado también en ese proceso de querer conectarme con ellos y verlos con los ojos de Dios, porque, hey, por muy diferentes que sean, también son recipientes de la gracia divina. Está bueno. Está bueno también ese proceso de decir, antes eras el que querías contestar a todos los haters y ahora es inversa, ¿no? Pero es también esa parte de vulnerabilidad y ese cambio y ese proceso que todos pasan. O sea, a mí me ha pasado a la inversa, ver quizás desde este punto a los que ahora quieren responder a todos y dar razones de su fe, y yo es como, ay, no es necesario, no es necesario ponerse a discutir, pero a la vez digo, yo también estuve en ese lugar, es parte del proceso, es parte del camino, es parte de, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que por ahí yo te comentaba que te iba a preguntar y que me genera así como esa curiosidad. Es inevitable no pararse en un lugar a defender una postura. Ahora, vos planteás esto de que sí, sí, yo lo defiendo, aunque sé que puede no ser verdad. Es como dar ese margen a que esto puede ser error, pero ahora me paro acá y lo defiendo, ¿se entiende? Es como, por ahí planteas el tema de la existencia de Dios. Yo sé que no tengo razones para argumentar que Dios existe, pero yo lo creo por lo que he vivido, pero no tengo razones. No es que lo que yo viva sea evidencia de, ¿no? Ahora, ¿cómo ese equilibrio en esa vida de fe cuando no hay absolutos, pero a su vez estás en un punto, estás en una vereda, por decir algún punto, estás de algún lado defendiendo una verdad o defendiendo lo que estás viviendo? ¿Cómo te paras en eso? ¿Te genera alguna inestabilidad el pensar en ese punto? ¿O alguna vez te sucedió? ¿Alguna vez desarmaste todo al punto de decir, es un absurdo, qué hago con el absurdo? ¿O siempre tuvo el sentido dentro de Dios? Una idea con la que yo aprendí a hacer las paces es
con compartir mi opinión y mis pensamientos. Yo aprendí a hacer la paz con la frase yo opino, Mi yo pienso, opinión. yo creo, que en muchos momentos de mi vida, en mis años pasados, esas eran frases satánicas. Yo sentía la constante necesidad de fundamentar mi vida en un escrito La está, Biblia es que dice. la Biblia dice. Yo sentía una manía desquiciada por fundamentar todas mis decisiones en la Biblia dice, pero en algún momento abracé con mucho amor la idea del yo pienso, yo creo, yo opino y sentirme libre de pensar en eso y entender a Dios más como pregunta que como respuesta. Y ahí fue donde empecé a sentir libertad y sanación. Y debido a ese tipo de línea de pensamiento, fue también que en algún momento me desinteresé totalmente de la idea de defender aquello en lo que yo creo. Porque me di cuenta que no necesito defender nada ante nadie, porque es que ni yo mismo estoy seguro de eso. Claro. Y yo simplemente lo creo porque así lo he vivido. Mi experiencia de vida me ha permitido acercarme a ciertos eventos desde un punto específico y generar mi propia cosmovisión. Sin embargo, esa es mi experiencia. Por eso me gusta tanto el yo opino. Eso es lo que yo creo, es lo que mi experiencia me ha permitido desarrollar. Pero no es que yo tenga la verdad absoluta, ni pretendo defender las cosas en lo que yo creo. No pretendo. Si alguien, mira, yo te digo firmemente, yo creo que el relato de Génesis 1 es un relato totalmente mitológico, simbólico y alegórico. Es lo que yo creo, ¿sí? Porque, bueno, han pasado muchísimas cosas en mi vida para llevarme a concluir eso. ¿Tengo yo la razón absoluta? No, yo puedo estar totalmente equivocado y mira, a mí no me interesa defender esa creencia mía ante nadie. Si alguien llega y me dice, estás totalmente equivocado, hay estudios científicos de un físico, de un biólogo que comprueban totalmente que el Génesis 1 es un relato biológico y que la Tierra tiene 5.000 años de edad. Yo le voy a decir, pues mira, yo no lo creo, pero ok, puede que yo esté equivocado. No me importa. Sí. Claro. Entonces yo en algún momento perdí total interés en defender las cosas en lo que yo creo. Mi función no es defender nada. Mi función es compartir mis experiencias, contar lo que yo he vivido y que bueno, si alguien que me lee o me ve se siente identificado, le trae paz, le aporta algo de su vida, lo edifica, maravilloso, misión cumplida. Y si alguien que lo ve dice, este tipo es absurdo, lo que dice son babosadas, hey, ignórame, ok, no me importa, ni yo pretendo defender las cosas en las que yo creo. No, creo que detrás de esa idea de defender la fe, en realidad hay más una intención de defender mi orgullo. Y algo a lo que yo quiero llegar, que pretendo vivir cada día es alejarme un poco de mi orgullo y acercarme un poco más a la empatía con las demás personas. Se me vinieron muchas ideas a la mente en este momento, voy a intentar ordenarlas. Una vez que creo que cuando uno más define a Dios, más se aleja de lo que Dios es, porque creo que cuando más preguntas surgen es cuando Dios más está actuando, eso es lo que yo creo ahora. Pero acá hay algo, y acá si bien yo tengo una respuesta a un punto en relación a lo que voy a plantear, me voy a poner como del otro lado, jugando un poco a los roles y en modo debate, en el siguiente punto, Puede que acá ser comentaron, sí. discúlpame, puede ser la última intervención, es que en Sí, 10 minutos tengo que salir de mi casa. dale, dale, dale. Sí, sí, lo digo quedo ahí también para que la gente deje pensando. Hay un punto en el que alguien quizás muy religioso dentro de toda la estructura formal, ¿no? Plantearía que el decir yo creo es que yo estoy formando a Dios a mi imagen, ¿no? Acá lo Ujú. preguntaron también. Y de alguna forma, alguien podría decir, bueno, pero por ejemplo, el musulmán o el que cree que tiene que morir por su Dios, también es lo que él cree. Entonces, ¿está bien? ¿Es su idea, es su postura? ¿Se entiende? Entonces, Ujú. ¿qué pasa si mi respuesta es decir, pero estás haciendo daño al otro? Si tu religión no te está acercando al otro, hay algo que es raro, ¿no? Pero ahora, volviendo al punto de ¿qué pasa si es que yo estoy formando la imagen de Dios? ¿Cómo responderías a eso o cómo lo vivís de esa manera? Claro, ese es un pensamiento que ya ha venido también a mi mente en muchas ocasiones. Y mira, no sé, no es tanto que yo esté
formando a Dios a mi propia forma, es que todos formamos a Dios a nuestra propia forma. O sea, yo, por ejemplo, que creo que el relato de Génesis 1 es 100% simbólico, esa es una interpretación mía, esa es una hermenéutica mía, ese es un Ujú. acercamiento mío a Dios. Pero la persona que lee Génesis 1 y dice, este es un relato literal, esto es biológico, esto es historia, también se está formando a Dios a su propia forma. Exacto. Ambos lo estamos haciendo. No es que yo me lo forme, es que todos nos formamos a Dios a nuestra propia forma. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros hacemos a Dios también a nuestra imagen y semejanza. Creo, sin embargo, en un principio fundamental que es que Dios hizo su morada en medio de nosotros, que nosotros somos el templo de Dios. Así que la verdadera conexión con Dios, creo yo, opino yo, esa verdadera conexión con Dios es amar aquello en lo que Él se convirtió. Y si Dios se hizo carne, creo que el punto final de toda interpretación teológica es amar la carne, que es donde habita Dios. Todo aquello Mm. que muestre amor al otro, todo aquello que me una al otro, todo aquello que me una a mí mismo, con mis necesidades, con mi yo interior, con mi espíritu, todo eso viene de Dios. Es lo que yo me he permitido formar, pero vuelvo a repetir, ese es el Dios que yo me he formado, que Ujú. yo me he formado y así como yo me he formado a ese Dios, cada una de las personas que nos están viendo también se ha formado a Dios. Algunas personas coinciden en la forma en que yo lo he hecho, otras están muy alejadas de esa forma. ¿Cuál es la correcta? Nunca lo podremos saber. Simplemente es aprender a vivir en paz con aquella idea que nos hemos formado y sobre todo Mm. ser compasivos, ser misericordiosos, mostrar gracia, amar. Ahí le hallo sentido a las palabras del profeta Oseas. Misericordia quiero, no sacrificio. Lo único que les pido es que se amen. O cuando a Jesús le preguntan, ¿cómo reconocerán a los que vengan en tu nombre? Y él dice, fácil, a ustedes los reconocerán porque se aman unos a otros. Punto final de Mm. toda discusión teológica. Ámense los unos a los otros. Así van a reconocer que ustedes vienen en nombre de Dios. Totalmente. Hermosa conclusión. No te quiero robar más tiempo. Recién acabé de ver la hora, no, se me fue la hora. Pero obviamente un montón de disparadores. Gracias por compartir ahí un poquito de tu historia. Gracias por compartir un poquito de tu experiencia. Y creo que está bueno quedarse con esta idea, ¿no? De que en el otro yo puedo encontrar a Dios. Y estar dispuestos también a ver qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de ese otro, ¿no? Muchas veces somos como espejitos también. A veces lo que nosotros reaccionamos es un poco lo que nosotros, acerca del otro es lo que nosotros tenemos que analizar un poquito en nosotros también, ¿no? Y Dios está ahí trabajando en esas reacciones, en esas cosas para mejorar. Así que no sé si querés dejar algún consejo final para aquellos que se están desarmando en su fe o en su experiencia, algún, alguna Mi, frase ahí. mi consejo final es que esto de con los consejos, no se lo tomen como un consejo absoluto, este es mi consejo, pero El habrá consejo muchos que no otros siga mi consejos consejo. habrá muchos otros consejos válidos también y muy útiles. A ver, mi consejo de hoy es abracen las dudas, que en las dudas está Dios. Dios es pregunta constante, no respuesta. Eso cuando le dicen Jesús es la respuesta, no, Jesús no es la respuesta, Jesús es la pregunta absoluta. Así que abracen la pregunta, que ahí está Jesús. Y lo más importante de todo, escuchen mucho rock and roll, ¿sí? Sobre Dense todo. dense la oportunidad de perrear hasta el piso. Obviamente díganle no a los porros, pero díganle sí a la pizza con piña. Que ahí No, está porque no voy Dios. a abrir debate acá, pero sí, sí a todo. Ay, Cris, gracias. Gracias por compartir el espacio. Te dejo así seguís con tus cosas. Gracias por tu experiencia, por tu historia y por la disposición acá de compartir esta charla. Dale, dale. No, con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación y a la gente que estuvo conectada. Inmensas gracias por ese tiempo que invirtieron aquí En escuchándonos. escucharnos. Totalmente. Les mandamos un abrazo grande. Pueden comentar el live que lo voy a dejar acá guardado. Sigan a Cristian en sus redes. Sigan algo que contar. Y ya tendremos más novedades y también va a estar subido a YouTube en unos días. Nos Genial. vemos. Un Un abrazo para todos. Que abrazote. pasen linda semana. Chao.
Adiós.